¿Sabías que una de las canciones más románticas de todos los tiempos nació de un acto de racismo? ¿Te imaginas que alguien te cierre la puerta en las narices por el color de tu piel y tú respondas creando una obra maestra inmortal? Pues eso le pasó a Isolina Carrillo, y su historia está llena de momentos súper fascinantes que te van a emocionar. Hoy en La Otra Cara de la Fama descubriremos las historias más conmovedoras de quien creó Dos Gardenias, esa canción que ha enamorado al mundo entero. Prepárate porque estas revelaciones te van a llegar directo al corazón, desde su debut heroico a los 10 años hasta convertirse en la maestra de las grandes voces cubanas. La vida de Isolina Carrillo estaba llena de sorpresas increíbles, momentos íntimos que transformó en música eterna, un amor que se volvió himno mundial, y una personalidad compleja que combinaba dureza con ternura infinita. Vivencias extraordinarias que te van a sorprender tanto como me sorprendieron a mí cuando las descubrí. Lo que viene te va a emocionar, porque esta es una historia de injusticia transformada en belleza, talento que rompió barreras, y un legado que trasciende el tiempo. Historias que parecen sacadas de una novela dramática, pero fueron su realidad más pura. Desde una niña que salvó un espectáculo de emergencia hasta convertirse en la compositora más querida del bolero. ¡Qué increíble! Antes de seguir, suscríbete porque estas historias no las verás en otra parte. Son revelaciones súper emotivas que muy pocas personas conocen sobre la vida real de Isolina Carrillo. Activa esa campanita que viene lo mejor de todo. Te aseguro que vas a descubrir por qué el racismo la convirtió en leyenda, como un debut de emergencia cambió su vida para siempre, el momento exacto en que el amor se volvió música inmortal, y la personalidad fascinante que ocultaba detrás de su éxito. No te lo puedes perder. Nuestra historia comienza en El Vedado, La Habana, un 9 de diciembre de 1907. Imagínate la escena, una familia donde la música era el idioma universal, y una bebé que desde sus primeros latidos viviría al ritmo de melodías cubanas. Isolina creció literalmente dentro de una orquesta, como ella misma diría años después. Su padre, Crispín Carrillo, tenía una orquesta charanga donde tocaba tres, laúd, guitarra y hasta percusión. Era un músico de verdad, de esos que respiraban música. Su hermano Luis también había elegido ese camino y se convertiría en director de orquesta. ¿Sabías que todo comenzó de la manera más emotiva? Isolina era una niña normal que andaba por la casa, pero se quedaba fascinada viendo a su hermano Luis practicando solfeo. Mi hermano vivía con el do re mi para todas partes y yo me ponía a remedarlo, contaba con una sonrisa. ¡Qué tierno! Era como si la música la llamara sin que ella se diera cuenta. A los 10 años llegó el momento que cambiaría su vida para siempre. Era una función de cine silente y el pianista contratado para amenizar no llegó. Su padre no sabía qué hacer, la gente esperaba, y entonces uno de los músicos dijo, «La niña hace maravillas». Imagínate, una pequeña de 10 años salvando el espectáculo completo. Y aquí viene una anécdota súper emotiva. Cuando Isolina se sentó al piano esa noche, no solo tocó perfectamente, sino que fue ovacionada por el público. Me recibieron muy bien, era una niña y eso siempre impresiona, recordaba modestamente. Pero la verdad es que desde ese momento todos supieron que había nacido una estrella. Los años siguientes fueron de formación intensa en el Conservatorio Municipal de La Habana, combinando estudios formales con la experiencia práctica de tocar en los cines silentes. Pobrecita, pero qué responsabilidad tan grande para una jovencita. Se entiende que esa experiencia la forjara como la artista integral que se convertiría después. Pero para entender mejor su historia fascinante, necesitamos conocer a las personas que la rodearon y que marcaron su destino de maneras súper emotivas. El primer círculo era su familia musical. Crispín, su padre, no solo era músico sino un visionario que vio el talento de su hija desde pequeña. Luis, su hermano, se convirtió en su primer maestro informal, enseñándole sin saberlo los rudimentos musicales que ella absorbía como esponja. En el Conservatorio Municipal conoció a maestros excepcionales como Rafael Palau, con quien estudió órgano en la mismísima Catedral de La Habana. ¡Qué ambiente tan sagrado para aprender música! También estudió trompeta con Lázaro Herrera. Era una mujer que no se conformaba con un solo instrumento.
Su círculo profesional incluía figuras legendarias del ambiente musical habanero. Trabajó con Vicente González Rubiera Gullún, el guitarrista reconocido, y con Marcelino Guerra Rapindey, cantante carismático. Juntos formaron tríos que recorrieron Cuba llevando música a todos los rincones. También estaba Amado Trinidad Velasco, el empresario de RHC Cadena Azul que se convirtió en su gran amigo y admirador. Este hombre fue quien le abrió las puertas del mundo comercial cuando le pidió que compusiera jingles para empresas como Crucellas, Palmolive y Camay. ¡Qué visionario! Pero había otro círculo súper especial, sus alumnas y alumnos. Isolina se convirtió en la maestra de generaciones enteras de artistas cubanos. Elena Burke, Olga Guillot, Roberto Faz, Abelardo Barroso, todos pasaron por sus manos expertas. Era como una universidad musical informal donde se graduaron leyendas. Y aquí viene algo súper emotivo. Su apartamento en el piso 14 de la calle Línea se convirtió en punto de encuentro obligatorio. Artistas cubanos y extranjeros llegaban buscando su guía, su consejo, su bendición musical. Era el corazón palpitante de la música popular cubana. Y hablando de momentos especiales, hay experiencias que casi nadie conoce y que revelan la faceta más humana y fascinante de nuestra protagonista. Una de las vivencias más extraordinarias era su trabajo en los cines silentes de La Habana. ¿Te imaginas a una jovencita improvisando música en vivo para acompañar películas mudas? Trabajó en el Strand, el Hesperia, el Favorito. Era como ser la banda sonora en tiempo real de historias que se desarrollaban en pantalla. Esta experiencia le desarrolló una habilidad increíble para leer emociones y traducirlas instantáneamente a música. El cine silente nos brindó a muchos músicos un medio de ganarnos la vida, recordaba. Pero para ella fue mucho más, fue una escuela de sensibilidad emocional. Pero espérate, que aquí viene algo súper emotivo. Isolina tenía rituales muy particulares para componer. Primero buscaba la melodía en el piano, la dejaba madurar en su corazón, y solo después aparecía la letra como por arte de magia. La letra me sugería el título, explicaba con esa simplicidad de los genios. Sus momentos de creación eran casi místicos. Se sentaba en su piano en las noches de La Habana, con las ventanas abiertas para que entrara la brisa del malecón, y ahí nacían esas melodías que después conquistarían el mundo. Era pura conexión espiritual con la música. También tenía sus manías adorables. Era súper perfeccionista con los arreglos, trabajaba hasta altas horas puliendo cada detalle. Sus músicos sabían que cuando Isolina decía una vez más, iba a ser perfecto o no se iba nadie a casa. Y algo que pocos saben, tenía una memoria prodigiosa no solo para melodías sino para rostros y voces. Podía escuchar a un cantante novato una sola vez y ya sabía exactamente qué tipo de repertorio le convenía. Era como un radar musical para detectar talentos ocultos. Sus fiestas de cumpleaños eran legendarias. Cada 9 de diciembre convertía su apartamento en un salón de baile improvisado donde se mezclaban generaciones y nacionalidades. Hacía un fetecún donde se reunían artistas cubanos y extranjeros que pasaban la noche entera, recordaban quienes tuvieron el privilegio de asistir. Y si hablamos del corazón, la vida amorosa de Isolina fue verdaderamente cinematográfica, llena de momentos que cualquier mujer enamorada podría entender perfectamente. Sus primeros amores llegaron en esa época dorada cuando comenzaba a brillar en el mundo musical habanero. Era una mujer hermosa, de piel negra radiante, elegante, con ese talento que la hacía irresistible. Por supuesto que no faltaron pretendientes. ¿Quién no se habría enamorado de semejante combinación de belleza, talento y personalidad? Pero la historia de amor más hermosa de su vida tiene nombre y apellido, Guillermo Arronte, el cantante de ópera que cambió su destino para siempre. ¿Te imaginas una historia más romántica? Él fue quien estrenó Dos Gardenias en la RHC Cadena Azul en 1945, y mientras cantaba esa declaración de amor, se enamoraba perdidamente de quien la había compuesto. La química entre ellos era evidente para todos los que los veían trabajar juntos. Guillermo miraba a Isolina mientras interpretaba Dos Gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, y parecía que había sido el quien compuso esa declaración para ella. ¡Qué momento tan mágico!
Su noviazgo fue una época dorada donde el amor y la música se fusionaron perfectamente. Formaron juntos un cuarteto con Berta Velázquez, Gilda Cánovas y Gloria Sánchez, compartiendo escenarios y vida. Era esa época romántica donde dos artistas construyen juntos sus sueños. El matrimonio los llevó a aventuras extraordinarias. Viajaron juntos haciendo giras por todo el país. Incluso llegaron a México donde filmaron las películas Rumba Caliente y La Segunda Mujer. ¡Qué vida tan intensa! Eran la pareja artística del momento, admirados y queridos por donde pasaban. Pero aquí viene algo súper emotivo. Su amor trascendió lo personal para convertirse en música universal. Cuando Guillermo cantaba las composiciones de Isolina, no solo interpretaba canciones, estaba declarando su amor público a través de boleros inmortales. Era como si sus sentimientos se volvieran patrimonio de la humanidad. También experimentó esos momentos de tensión que todas las parejas artísticas conocen. Los horarios intensos, las giras, la presión del éxito. No siempre es fácil mantener el equilibrio entre el amor personal y la carrera profesional. Se entiende que hubiera altibajos, ¿verdad? Pero lo más hermoso de todo es que su amor perduró en el tiempo y se inmortalizó en la música. Cada vez que alguien canta Dos Gardenias en el mundo, está cantando la historia de amor entre Isolina y Guillermo. El corazón no miente cuando se trata de sentimientos auténticos. Y fue aquí donde las cosas se pusieron súper emocionantes, porque llegamos al momento que definió toda su vida y que todavía me da escalofríos cuando lo pienso. 1945, La Habana. Isolina trabajaba como asesora artística y pianista acompañante en la RHC Cadena Azul cuando recibió la visita de un joven colombiano que aspiraba a ser compositor. El muchacho necesitaba ayuda para terminar una canción que hablaba sobre unas gardenias, e Isolina, con esa generosidad que la caracterizaba, le brindó toda la asesoría que necesitaba. Se hicieron amigos, o al menos eso creía ella. Días después, Isolina se enteró de que el colombiano celebraría su cumpleaños en su apartamento y decidió darle una sorpresa. ¿Te imaginas la ilusión con que se arregló para ir a felicitarlo? Llevaba hasta un regalo preparado con cariño. Pero entonces pasó algo que nadie se esperaba, algo que la marcaría para siempre. Cuando llegó al edificio, escuchaba risas y música que mostraban un gran ambiente de celebración. Subió emocionada y tocó la puerta del apartamento, pero nadie le abrió. Estuvo tocando por mucho tiempo, pero era obvio que no querían abrirle. No me digas. Isolina dejó el regalo en el piso y se fue con el corazón partido. Al día siguiente se enteró por una amiga común de la verdad más dolorosa. Varios invitados sí sabían que ella había estado ahí, pero el aspirante compositor había dicho que no quería negros en su fiesta. ¿Te imaginas el dolor? Una mujer que había ayudado desinteresadamente, que había ido con toda la ilusión del mundo a felicitar a alguien que consideraba amigo, rechazada brutalmente por el color de su piel. Era una injusticia que habría destruido a cualquiera. Pero aquí es donde la historia se pone increíble. Isolina, en lugar de amargarse o buscar venganza, hizo algo extraordinario. Se sentó en su piano esa misma noche, con el corazón dolido pero el alma llena de dignidad, y comenzó a tocar los primeros acordes de lo que se convertiría en Dos Gardenias. Y cuando el destino quiso que años después ese mismo colombiano apareciera en su vida pidiendo ayuda económica, Isolina tuvo la respuesta más elegante de la historia. Toma, tengo para ti un bolero titulado Dos Gardenias que te va a perseguir por todo el mundo. ¡Qué manera tan bella de transformar el dolor en belleza! Y si pensabas que ya habías conocido toda su historia, para nada. Ahora viene lo que realmente nadie sabía y que va a sorprenderte tanto como a mí. ¿Sabías que Isolina fue la pionera absoluta del jingle en Cuba? Fue la primera persona que le puso música a textos publicitarios en el país. Trabajó para Crucellas, Palmolive y Camay, creando esas melodías pegajosas que la gente tarareaba sin darse cuenta. ¡Qué visión comercial tan adelantada! Pero espera, que aún hay más secretitos del corazón por contar. Una faceta desconocida era su personalidad compleja y fascinante. Era ríspida, de armas tomar, como la describían quienes la conocían. Incluso tenía un revólver de juguete que usaba para meter miedo a sus alumnos indisciplinados. Imagínate esa escena.
Pero todo eso era una coraza que se había puesto para sobrevivir en un mundo musical dominado por hombres. En el fondo era una mujer súper tierna, necesitada de afecto, que convertía su casa en refugio para todos los artistas que necesitaran apoyo o consejo. Y aquí viene algo que me fascina. Tenía una técnica de enseñanza única. No solo enseñaba música, sino que moldeaba la personalidad artística completa de sus alumnos. Les enseñaba el tono, el carácter en el escenario, la manera de conectar con el público. Era una escuela integral de estrellato. Pero continuando con las sorpresas, Isolina tenía 79 obras registradas oficialmente, pero solo una la inmortalizó. Creó boleros, rumbas, afros, danzones, guajiras, baladas, valses y hasta una habanera. Era una compositora súper versátil que dominaba todos los géneros. Una faceta súper emotiva era su relación con las gardenias reales. Se había vuelto su flor favorita por su aroma y belleza, y siempre tenía algunas frescas en su casa. Decía que le inspiraban para componer, como si esas flores blancas llevaran melodías ocultas en sus pétalos. Y esto que te voy a contar es oro puro. Nunca reveló públicamente quién o qué realmente la inspiró para Dos Gardenias. Cuando los periodistas la presionaban, solo decía, una alumna me trajo 2 gardenias de regalo, las puse en agua, y ahí nació la canción. Nada más. Mantuvo el misterio hasta el final. También tenía la costumbre de regalar canciones. Cuando algún alumno necesitaba dinero o estaba pasando por momentos difíciles, le componía algo especial que podía usar para ganarse la vida. Era su manera silenciosa de ayudar sin hacer ruido. La situación se volvió más intensa cuando llegamos a los momentos más dramáticos de su carrera, y aquí fue donde mostró su verdadera fortaleza. Y entonces las cosas se pusieron súper emotivas por las presiones de ser mujer y negra en la industria musical de los años 40 y 50. Isolina tuvo que luchar constantemente contra prejuicios dobles, por su género y por su raza. Era una época donde las oportunidades para alguien como ella eran limitadísimas. Pero lo que pasó después nadie se lo esperaba. En lugar de dejarse vencer por las circunstancias, Isolina decidió crear sus propias oportunidades. Fundó el septeto Las Trovadoras del Cayo, una agrupación femenina donde ella dirigía y tocaba la trompeta. Imagínate, una mujer negra dirigiendo una orquesta en los años 40. Y de repente, ¡pum! Su personalidad fuerte comenzó a generar tanto admiradores como detractores. Algunos la consideraban demasiado exigente, demasiado directa. Era de armas tomar, admitían hasta sus propios alumnos. Pero esa dureza era su mecanismo de supervivencia. Lo que vino después fue un periodo de soledad creativa. Después de componer Anhelo a los 20 años, pasaron 18 años sin que creara una sola obra. 18 años. Era como si hubiera perdido la conexión con su musa compositora. Pobrecita, pero qué silencio tan largo debe haber sido para un alma creativa. La presión de ser la mujer de 2 gardenias también se volvió abrumadora. La gente esperaba que cada nueva composición fuera un éxito igual, y esa expectativa la paralizaba creativamente a veces. Era como cargar con el peso de haber creado algo perfecto. Y entonces vino la lucha constante por el reconocimiento. Mientras 2 gardenias se volvía un himno mundial, Isolina a menudo quedaba en segundo plano, como si la canción tuviera vida propia independiente de su creadora. Se entiende que eso fuera frustrante, ¿no? Al final, tuvo que aprender a vivir con la paradoja de ser mundialmente conocida por una obra pero personalmente olvidada por muchos. Era famosa pero invisible al mismo tiempo. El corazón de los artistas tiene que ser muy fuerte para soportar esas contradicciones. Para entender mejor hay que saber cómo era la época y las barreras tremendas que enfrentaban las mujeres artistas, especialmente las mujeres negras, en la Cuba de principios y mediados del siglo XX. Los años 40 y 50 en Cuba fueron de efervescencia cultural increíble, pero también de limitaciones sociales muy marcadas. Para una mujer negra destacar en la composición musical era nadar contra corrientes superpoderosas. Era diferente en esos tiempos, cuando los espacios estaban claramente definidos por género y raza. La industria musical estaba dominada completamente por hombres, y las pocas mujeres que lograban sobresalir generalmente lo hacían como intérpretes, no como compositoras. Isolina tuvo que ser pionera en territorio prácticamente inexplorado. Se entiende que desarrollara esa personalidad fuerte como armadura protectora.
Pero lo hermoso de todo esto es que Isolina supo convertir cada obstáculo en escalón. Cada no se transformaba en combustible para demostrar que sí podía. Su éxito no fue solo personal, abrió caminos para todas las mujeres compositoras que vinieron después. El contexto del racismo también explica por qué la historia del colombiano la marcó tanto. No era solo un rechazo personal, era el reflejo de una sociedad que negaba oportunidades por prejuicios absurdos. Que convirtiera esa herida en la canción más bella del mundo habla de su grandeza espiritual. Y así termina esta historia súper emotiva de Isolina Carrillo, la mujer que transformó el dolor en belleza eterna y nos regaló una de las canciones más románticas de todos los tiempos. Una historia que parece de película inspiradora, con momentos de injusticia cruel, superación heroica, amor verdadero, y un legado que trasciende cualquier barrera. La vida siempre supera la ficción, y la de Isolina es la prueba perfecta. ¿Quién iba a imaginar que un acto de racismo se convertiría en el origen de dos gardenias? Al final, todos tenemos nuestras historias, pero pocas son tan poderosas como la suya, donde el amor venció al odio a través de la música. La injusticia no pudo con su alma, y su legado sigue vivo cada vez que alguien canta sus dos gardenias en cualquier rincón del mundo. Al final, son humanos como tú y yo, pero con el poder extraordinario de transformar el sufrimiento en arte que consuela a la humanidad. Cuando murió el 21 de febrero de 1996, sobre su féretro había dos gardenias acompañándola hacia la inmortalidad. Porque el arte verdadero nunca muere, solo se transforma en parte eterna del alma humana. Si te gustó esta historia increíble, compártela con alguien que necesite recordar que la belleza siempre triunfa sobre la injusticia. Y recuerda suscribirte para más revelaciones emotivas de la otra cara de la fama. Nos vemos en la próxima aventura musical.